todos y gracias por ver un video más. En el día de hoy vamos a ver un tema muy importante en el mundo de la tecnología. Especialmente vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y los beneficios que nos ha dado en esta ocasión lo que es Microsoft Azure. Vamos a hablar sobre algunos conceptos claves para el inicio y vamos a hacer un demo. Vamos a utilizar toda la arquitectura que nos crea Azure Foundry para crear estos modelos de inteligencia artificial. Vamos a hablar sobre un poco de los conceptos y vamos a hacer un escenario, un demo práctico para que veamos la facilidad que podemos crear estos agentes. Tanto crear un agente como desplegar un agente. Uno de los conceptos claves de la inteligencia artificial es la alucinación. ¿Qué significa la alucinación en el tema de inteligencia artificial? Como vemos, la alucinación es cuando le preguntamos a uno de los agentes, allá ChatGPT, Gemini, sea Copilot, no encuentra algunos conceptos o no encuentra alguna respuesta, él trata de dar una información que es en ocasiones falsa o en ocasiones se la inventa. Cuando hablamos de inventar es que prácticamente trata de siempre dar una respuesta. Y esta respuesta no siempre es positiva, no siempre es afirmar la realidad. Hay otros conceptos también claves que es saber preguntar a la inteligencia artificial. Esto abarca mucho en el tema de que, dependiendo de cómo le preguntemos, también se nos da respuesta. Pero entonces, aquí hay un concepto clave, ¿sí? Y este concepto clave es que existen técnicas como el RAG, que es generación aumentada por recepción. Y es aquí donde esta limitante que nos provee algunos de estos ChatGPT o algunos de estos agentes, pues lo vamos a limitar, ¿sí? Como vemos acá, entonces prácticamente la técnica RAG significa regeneración aumentada por recepción, recuperación. Nos trae información de fuentes externas o fuentes que nosotros mismos les estemos aprovisionando, ¿sí? Y la información, hay tipo de métricas y la podemos hacer que sea hasta precisa. Ahora, vamos a hablar sobre la alucinación, como les comentaba. En ocasiones, la inteligencia artificial, dependiendo cómo le hagamos las preguntas, genera bases de pronto sin fundamento o porque en alguna parte de Internet o de algunos, como sabemos, eso se busca en todos los redes sociales, en toda la información que está en la red, y esta a veces no siempre es correcta. Esa parte se soluciona de la alucinación en la inteligencia artificial, hablando de estos modelos de inteligencia generativa, con un modelo de extracción RAG. Vamos a hablar un poco más a fondo de qué significa esto, y entonces, para hacerlo entender. Bueno, ahora que ya entrando un poco en materia, vamos a hablar sobre Azure Foundry. Azure IA Foundry, y pues un poco de la historia y cómo nació. Pero prácticamente es una plataforma de Azure muy completa que ya prácticamente se encarga de orquestar todos estos recursos de Microsoft Azure relacionados a inteligencia artificial, ¿sí? Esta, digamos, nació en noviembre de 2024, Azure IA Foundry, y prácticamente cambió el nombre, es decir, ya lo acortó y ahora se llama Azure Foundry, ¿sí? Eso lo hizo ahorita en diciembre del 2025. Prácticamente, ¿en qué consiste? Aquí vamos a hablar un poco sobre la arquitectura para luego hacer un demo de cómo es tan fácil crear estos agentes. Prácticamente lo que necesitamos es tener una información precisa, saber utilizar los modelos, tener un poco de los vectores y con esto aprovechar pues, el conocimiento y todo lo que nos trae, nos proporciona Azure para todo el tema de la inteligencia artificial. Cada persona debería tener un modelo de inteligencia artificial que nos ayude a organizarnos, nos ayude a estructurarnos, pero como mencionaba, en la inteligencia artificial existe el tema de la alucinación. Y por eso es muy importante comprender y aplicar estos recursos como nos trae Azure. Bueno, acá vamos a hablar un poco sobre la arquitectura. Prácticamente en Azure Foundry tenemos estos recursos. Los recursos que tenemos un Azure Hub, tenemos un Azure IA Project, y debajo de estos recursos que hacen pues, que esto pueda existir, esta es la arquitectura y pueda desplegarse de manera eficiente. Tenemos el Storage Account, que prácticamente es la persistencia de toda la inteligencia y datos que le vamos a
a proporcionar a nuestra gente en el modelo mencionado. Vamos a tener un unidad service que es encargado de hacer como orquestar y tener el servicio o el agente, ya un poco más adelante lo vamos a explicar, y tenemos Azure Share, que prácticamente es el encargado, el que genera estos vectores, en tema de vectores, que hacen por un tema de semántica o keyword, que se encarga de buscar el tipo de búsqueda que vamos a hacer a los elementos o factores que le proporcionemos. Y tenemos un keyword que prácticamente pues, se encarga de manejar todo el tema de secretos, el tema de privacidad pues, de claves y demás. Prácticamente esto que acabo de mencionar anteriormente, en Azure existía Azure Studio, que ha ido evolucionando Microsoft, ¿sí? Ahora ya nos proporciona plataformas como Azure Foundry, que prácticamente no tenemos que dar todos estos recursos que acabamos de ver. Estos recursos, prácticamente, una serie de pasos, nos crean nuestra arquitectura, obviamente con una configuración adecuada. Pero ahora vamos a hablar sobre Microsoft Foundry. Como mencionaba, este nombre, ahorita en el 2025, cambió anteriormente llamado Azure Foundry, anteriormente llamado Azure Studio. ¿Sí? Bueno, prácticamente, como mencionan acá, nunca ha sido tan fácil crear estos tipos de agentes. No tenemos que tener un conocimiento extremadamente avanzado, pero también existe la plataforma, existe el módulo de desarrollo en el lenguaje que decíamos, Python, Java, JavaScript, .NET, el que decíamos. Y pues prácticamente esto no nos menciona. Entonces nos habla sobre un poco la aplicación. Es una aplicación que prácticamente habla sobre crear una fábrica de agentes. Microsoft aquí nos menciona que vamos a crear una fábrica de agentes acorde a la necesidad que nos menciona aquí. La aplicación de IA es una fábrica de agentes. Este concepto es muy importante porque prácticamente, como lo menciona aquí, vamos a poder crear nuestros agentes con inteligencia, llámese un modelo, una técnica, como les mencionaba ahorita, como el RAG, en el cual vamos a quitar estas alucinaciones que nos trae la inteligencia artificial y vamos a crear nuestros propios, inclusive modelos, ¿sí? Bueno, ¿qué nos mencionan acá? Es prácticamente los modelos que podemos aprovechar. Hay más de 11.000 modelos fundamentales. Aquí hay pues varios servicios que se pueden prefabricar. Bueno, en tema de costos, pues también se limita mucho por el tema de unificar y orquestarlo de esta forma. Y bueno, acá ya hay un poco más de teoría. Eso es como para dar una introducción de qué es Microsoft Foundry, como mencionaba. Prácticamente es el que orquesta, es una plataforma que orquesta todos tus servicios. Anteriormente tocaba crear individualmente cada uno de estos agentes. Ahora prácticamente esto nos va a facilitar el diseño y la creación de nuestros modelos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el demo. Ya entrando en materia, miren esta parte, pues prácticamente para crear estos modelos debe tener un conocimiento, puede decirse medio, sobre cómo es Azure, qué es una suscripción, qué es un grupo de recursos, para poder comprender. Prácticamente dentro de este grupo de recursos, este es un demo para una explicación de cómo se puede desplegar. Miren acá, vamos a tener prácticamente los servicios que mencionaba, el Hub, el Project, el Search, el Foundry, prácticamente el Cable y bueno, entre otros, ¿sí? Prácticamente estos son los que mencionaba como la arquitectura que necesitamos para poderlo configurar. Bueno, esta es la plataforma de Microsoft Foundry. No vamos a entrar en detalle qué significa cada uno de estos modelos porque pues, es extenso, pero nos vamos a enfocar en cómo crear un modelo con una base de conocimiento y con unos vectores con el modelo RAG. Prácticamente, aquí a simple vista que podemos ver, en el lado izquierdo vamos a dar varios, llámese plantillas, llámese los modelos que podemos crear. Por acá podemos ver los modelos y los endpoints en el modo de programación porque podemos también hacer la programación. Los web porque podemos hacer nuestros despliegues, dado caso que ahorita ya vamos a hacer una introducción de cómo se despliegan. Y bueno, algunos entre otros recursos. Entonces, prácticamente, ¿qué necesitamos? Pues crear el proyecto. El proyecto se crea, vamos acá en Azure, vamos a Foundry. Y bueno, aquí ya hay una serie de pasos que prácticamente lo vamos a adelantar. Aquí, una vez se cree, uno le da pues crear el hub,
como explicaba al inicio, la idea es crear el Azure Arc Hub para poder crear de ahí abajo y desplegar todos los recursos que ya en el project, el share, el service y los storage y demás. Bueno, prácticamente aquí pues esto es un demo con una suscripción de estudiante y pues aquí podemos hacer nuestros modelos rack. Pero no lo vamos a centralizar esta parte porque es muy técnica y pues se nos alarga más. Vamos a revisar cómo y qué hasta dónde podemos llegar. Entonces para ello pues he creado una base de conocimiento para entender un poco de lo que mencionaba ahorita. Entonces miren, aquí prácticamente estos son unas personas y estos son unos standby. Estos son unos checklists de algunos monitoreos y esto de acá son una parte de gestión operativa en una multinacional, una compañía. Prácticamente como ven esta información pues es un demo para poder explicar qué se puede hacer y pues para poder entender que esta información no le podemos preguntar a un ChatGPT, a un Gemini, porque esto es propia, llámese de una compañía, propia del día de uno, inclusive pues de su agenda propia, de sus labores o manuales. Bueno, podemos, la base de conocimiento, recuerden que esto como tiene inteligencia artificial, él va a encargarse de unir estos prácticamente por vectores, unir esta información y nos va a proporcionar nuestros agentes de la manera que nosotros deseemos. Entonces, para darle este va a ser una mezcla, entonces, dependiendo de la pregunta y cómo la formulemos, y ya traspasamos por la exposición de cómo se debe crear este modelo y cómo se debe preguntar, pues prácticamente nos vamos a tener un modelo, un chat, por decirlo así, privado, ¿sí? Un agente encargado puede, como mencionaba al principio, puede encargarse de un cliente, puede encargarse de su vida personal, puede encargarse de sus negocios y demás. Entonces, prácticamente esta información la vamos a ver y vamos a mezclarla para que sea nuestra base de conocimiento y nuestro agente que vamos a diseñar y vamos a implementar y vamos a crear nos responda con esta base de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que no, si nosotros le preguntamos en esta base de conocimiento, que probablemente nos responda, nos den un tipo de respuesta. Que viene el tema de la alucinación y viene que pues no va a ser muy 100% real. Ahora, imagínense que utilicemos toda esta inteligencia, todos esos vectores, todos esos conceptos con información real y propia. Esto va a crecer, esto va a ser ascendente, pues bueno, va a ser muy impactante en nuestro día a día. Bueno, de tener esos conceptos, ahora nos vamos a centralizar en nuestros agentes. Bueno, ahora aquí vamos a hablar sobre varios conceptos. Uno, pues que entendiendo un poco esto, pues nosotros tenemos nuestros working, prácticamente lo que le mencionaba. Nosotros tenemos el hub, que prácticamente va a ser como el orquestador de nuestros proyectos. Vamos a tener pues un proyecto y aquí hay otro que pues vamos a utilizar, esto es aparte, que es OpenIA, ¿sí? Literalmente recurso OpenIA, que podemos hacer despliegues, podemos crear una service fácilmente sin tener que crear cada uno de nuestros recursos por medio de Azure Phone. Entonces, ¿cómo se utiliza? Pues bueno, prácticamente ingresamos, como le mencionaba, al Azure Phone y lo creamos, colocamos los datos necesarios para su creación y vamos a crear la base de conocimiento. ¿Cómo viene esta base de conocimiento? Bueno, todo inicia desde nuestro Storage Account, ¿sí? Entonces, en el Storage Account, yo le llamé mi hub IA, nuestros Storage Account, lo que yo hago es agregar, bueno, aquí hay que mencionar que hay varias formas de nuestras bases de conocimiento. Yo voy a hacer el escenario creando, proporcionando al Storage Account, pero podemos relacionarlo a un SharePoint, podemos relacionarlo a una base de datos. Bueno, existen múltiples formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer como la forma utilizando el recurso Azure Share para entender un poco de los vectores y entender de pronto ahora un concepto de semántica y demás para poder crear nuestro agente. Bueno, una vez en nuestro Storage Account, básicamente al crear el Storage Account, nos crea estos below. En esta ocasión, que se llama base index, aquí podemos colocar los recursos o los archivos que decíamos. ¿Qué lee? Por lo general lee PDFs, lee Excel, pero creo que en Excel hay una limitante, pero pues lee Word, bueno, lee varios formatos tipo JSON,
tipo CSV, creo que eso sí lo alcanza a interpretar. Creo que el punto, bueno, hay unas limitantes que pues ya la vamos a ver ahorita en el desarrollo, pero prácticamente lee muchos formatos para esa interpretación. Entonces, prácticamente este documento Word que ven acá es nuestra base de conocimiento para hacer el ejercicio del demo, donde vamos a tener unas reglas, unos criterios, vamos a tener unos fundamentos para analizar. Esto es una forma de verlo prácticamente de la manera de demo. Una vez ya cargado, está en nuestra base de conocimiento, pues ahora vamos a analizar. Bueno, una vez cargada nuestra base de conocimiento, vamos a configurar otro de los recursos, que es el recurso Share Service. Prácticamente, ¿qué se encarga o qué hace este recurso? Él se encarga pues, de hacer un análisis, de hacer por medio de los vectores una consulta de la manera como lo configuremos a los recursos. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos relacionar este storage account para embeberlo en nuestro service share. Entonces, prácticamente, ¿cómo se hace? Pues aquí en importar data, vamos a ver los diferentes recursos que podemos tener como nuestra base de conocimiento. Entonces, les mencionaba, podemos tener un SharePoint, en nuestro caso tenemos una Azure Below Storage, vamos a tener una CosmosDB, bueno, entre otros. En esta ocasión, vamos a seleccionar el storage. Ahora viene el concepto que les mencionaba de RAM. Entonces, aquí pues hay formas de búsqueda. Esta es la forma como vamos a hacer el escenario de búsqueda. En esta ocasión, pues lo vamos a hacer de este formato. Bueno, ahora aquí prácticamente vamos a seleccionar pues que nos va a pedir la suscripción, nos va a pedir que tengamos cuál storage y nos va a pedir el folder. Por lo general, se debe colocar el default. Bueno, que aquí seleccionamos el container, en esta ocasión es base index al escenario y aquí lo damos por defecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta forma va a tomar todos los archivos que nosotros relacionemos en el storage. Aquí hay una forma de autenticarse, le damos que asignado al usuario. Le damos next. Él hace unas validaciones. Pero una vez acá creado, nos va a pedir pues, nuestro Azure OpenIA, que es el que mencionaba ahorita que tenemos que tenerlo creado. Aquí nos dice pues cómo se llama el Azure OpenIA. En esto vamos a crear otro escenario, va a haber en otro video podemos explicar más a detalle cómo crear estos recursos. Acá nos va a decir qué modelo vamos a utilizar. En esta ocasión pues vamos a utilizar pues este tipo de vector. Son modelos LLM, entonces pues bueno, ahí ya son unos conceptos que vamos a ver más adelante. Pues acá le indicamos pues cómo hacer nuestro tipo de autenticación. Vamos a hacer que sea por qué. Aquí es muy importante el keyboard que hemos relacionado. Aquí le damos la configuración que aceptamos. Aquí nos dice pues que si vamos a hacer un tema de imágenes, recordemos que con IA podemos analizar imágenes, texto, voz. En esta ocasión no vamos a seleccionar porque prácticamente vamos a crear un chat. Vamos a crear un chat inteligente. Aquí nos dice pues qué tipo de semántica. Bueno, este concepto ahorita vamos a explicar un poco sobre qué es semántica. Acá nos va a decir que a cada cuánto el índice, si vamos a tener varios documentos, cada cuánto lo va a revisar o lo va a configurar. En esta ocasión pues vamos a decirle que cada 5 minutos venga y actualice la base de conocimiento. Y bueno, prácticamente aquí nos dice que nos cree el nombre. Yo no lo voy a crear porque ya tengo uno creado. Entonces prácticamente les estaba indicando cómo se crea un rack en el tema el servicio Azure y Azure. Entonces, prácticamente una vez creado, entonces ya podemos complementarlo. Bueno, y para crear una agente, pues aquí le damos luego crear nueva agente. Para crear nueva agente nos va a salir automáticamente pues un ID, nos va a decir cuál es el nombre de este agente. Esta va a ser nuestra base para crear nuestro modelo principal. Y pues acá le vamos a indicar el que ya tenemos seleccionado. Y aquí vamos a seleccionar que ya teníamos al inicio, que es MyHub. Este prácticamente es el primero que creamos. Entonces, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Aquí el deployment. Acá el deployment es el tipo de modelo que vamos a utilizar
para hacer nuestro vector. Entonces, ¿qué quiere decir esto? LLM basado en GPT 4.0, hay varias versiones, 4.5.6, hay otros modelos pues encargados al tema de imágenes, de texto, video. Bueno, en esta ocasión este es enfocado pues al chat, a que uno le genere preguntas y él responde. Esta es nuestra base de los modelos. Aquí una vez lo seleccionamos, aquí lo creamos, yo pues hice esta versión de 2024, y ahora viene un tema muy importante. Esta configuración que les voy a mostrar es las instrucciones que le vamos a decir a nuestra gente para que pueda dar las respuestas. Es muy importante entender esto porque dependiendo de cómo lo configuremos, así nos va a responder. Entonces, por ejemplo, le estoy indicando, mira, eres un agente inteligente, W, un experto en la gestión de información y productividad. Tu misión es asesorar a los usuarios en la selección y recomendación de base de conocimiento según el escenario específico que se presente. ¿Sí? Entonces uno debe indicarle como el paso a paso cómo se va a comportar nuestra gente. Entonces le vamos a indicar tus principales funciones son recomendaciones estratégicas, identificación de la base de conocimiento en la que le agreguemos, de la manera adecuada según el contexto técnico, corporativo o personal. Como le mencionaba, nosotros podemos tener nuestra gente para todo lo que deseamos, para un cliente, para nosotros, para alguna configuración o inclusive para hacer automatizaciones y más adelante vamos a explicar un poco de ello. Vamos a decir a nuestra gente, asesoría de agenda. Entonces, bueno, resuelve consulta, le vamos a indicar el que hace. Entonces, resuelve consultas sobre la organización del día a día, agendas personalizadas, flujos de trabajo corporativo, estructura de respuestas obligatorias. Entonces, trabajos corporativos. Ahora, hay una estructura de respuesta obligatoria, es decir, que le vamos a indicar sí o sí nos debe responder nuestra gente de la siguiente manera. Entonces le vamos a indicar en cada interacción debe responder siguiendo este esquema. Entonces aquí le vamos a decir, ya le estamos indicando quién es, cómo hay comportarse, ahora le vamos a indicar obligatoriamente cómo la forma que nosotros deseamos que nos responda nuestra gente. Entonces le responda prácticamente qué hace la respuesta. Una explicación breve y concisa de la solución o base de conocimiento que recomienda. Indicar el paso a paso al usuario que debe aplicar en dicha recomendación de su entorno, un entorno real. Mantener siempre un tono profesional, eficiente y directo. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente nosotros le estamos explicando, indicándole, porque recordemos que esto ya viene de un modelo de GTP4, ¿sí? Entonces le vamos a decir cómo comportarse, ¿sí? Entonces prácticamente aquí estamos creando a nuestra gente, le estamos indicando cómo debe responder por una serie de pasos. Bueno, ahora aquí viene otra configuración. Esta configuración es el vector. Entonces aquí, como les mencionaba, podemos nosotros hacer varias cosas. Podemos seleccionar el Azure Short, que fue el que creamos, seleccionar archivo directamente. Aquí les voy a hacer dos escenarios. Voy a hacer el escenario de cargar un archivo directamente y en el otro escenario les voy a indicar utilizando el servicio Azure Short. Entonces prácticamente uno viene acá, uno puede seleccionar el archivo, que voy a eliminarlo. Pueden seleccionar el archivo y aquí viene lo importante, qué tipo de archivos nos funciona. Entonces, como les decía, tipo HTML, tipo Java, JSON, PDFs, CSV, bueno, entre otros. Aquí seleccionamos el archivo, nos indica que seleccionar, le decimos que base de conocimiento y le damos guardar. ¿Qué está haciendo internamente en el backend de esta configuración? Pues prácticamente va a ir al storage account que creamos y nos va a guardar esa información de manera persistente. Bueno, prácticamente ya tenemos cómo se va a comportar nuestra agente, cómo van a dar las respuestas, le indicamos quién es y cómo va a ser el tono, profesional o amigable. Nosotros podemos decir también cómo nos puede responder. Una vez tengamos este sistema de configuraciones, ahora hay un tema, ya lo vamos a hacer otro demo, que es sobre cómo es el comportamiento y la interacción hablando. Es decir, nosotros podemos crear a la gente, le vamos a hablando y él nos va respondiendo, como si estuviéramos prácticamente hablando dos personas. Ya ahorita hacemos ese. Entonces, bueno, una vez tengamos configurado, nosotros vamos acá
al playground y vamos a hacerle preguntas. Entonces, aquí lo primero, pues para el escenario, juntamos hola, hola, ¿cómo estás? Entonces él va a tener en cuenta todo lo que le indicamos, cómo comportarse, cómo es, quién es y demás. Entonces, mira, quiero espero, estoy aquí para ayudarte con tus preguntas, necesidades relacionadas con gestión de información productiva. Bueno, aquí pues prácticamente nos está dando un saludo, entonces nosotros podemos hacerle preguntas ya puntualmente. Entonces, vamos a ver qué tan certero es. Entonces, vamos a indicarle, mira, aquí tenemos unas personas, vamos a decirle, por ejemplo, entonces vamos a indicarle que en enero de 2026, ¿cuáles son las personas que están de vacaciones, que salen a vacaciones? Entonces, vamos a preguntarle qué usuarios salen o están en vacaciones en enero del 2026. Entonces aquí viene un tema importante porque va a usar el tema, bueno, aquí viene un tema importante porque ya no va a ser alucinación lo que les indicaba al principio, sino que va a utilizar nuestro base de conocimiento. Entonces aquí nos va a decir, en enero de 2026 los siguientes usuarios en vacaciones según el archivo proporcionado. Entonces nos va a decir Juliana Martínez, Robert Perea y Gustavo Guerrero con sus respectivas fechas. Aquí nos da sintaxis, aquí lo importante es que nos va a dar de dónde está sacando la información. ¿Sí? Aquí nos están corroborando, pues que no es una información que esté vendando, sino que es una información que está proporcionando de la base del conocimiento que nosotros le indicamos. Entonces acá, mire, inclusive nos dice, mire, prácticamente estamos tomando el base del conocimiento, esta es la sintaxis. Bueno, este es un escenario muy sencillo de cómo se está utilizando. Ahora vamos al otro escenario, es decir, aquí vamos a crear otro modelo, aquí ya prácticamente para hacer un despliegue. Prácticamente lo mismo, aquí lo que vamos a seleccionar es lo mismo. Entonces, bueno, en este escenario vamos ahora a usar el vector que les mencionaba anteriormente. Entonces, lo mismo, vamos a indicarle, pues, cómo comportarse, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que aquí, en este modelo, nosotros podemos desplegar un app service, podemos desplegar un Copilot, un Studio con Microsoft, y ya vamos a tener, como que dice, nuestra plataforma o nuestro chat inteligente. Entonces, bueno, aquí guardamos, le indicamos cómo se va a comportar y bueno, aquí viene lo importante. ¿Cómo relacionamos la data del vector? Entonces, voy a quitarlo. Bueno, voy a quitarlo para indicar cómo se debe configurar. Entonces, en esta ocasión, ¿qué tenemos? La diferencia es que este es un demo, prácticamente esto es ellos le llaman un juego de pruebas para nosotros probar nuestros modelos, hacer configuraciones, pero aquí ya vamos a hacer un despliegue. Es como el modo despliegue de nuestro chat, prácticamente nuestro agente. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es seleccionar Short, es lo mismo. Vamos a indicarle, no le vamos a decir que es un Azure, vamos a decirle que es Azure y Azure. Entonces prácticamente, ¿qué nos va a indicar? Pues nos va a decir seleccione cómo se llama, nos va a decir cuál es el índice que se llama, pues yo le llamé Rack IA Williams y prácticamente, bueno, esa es la información. Bueno, esa es la información. Bueno, ahora acá viene un tema importante. ¿Cómo va a ser el tipo de búsqueda? Lo que yo les mencionaba al principio. Tenemos dos tipos de búsqueda, esos son conceptos muy importantes en la inteligencia artificial. Uno que es el semantic y el otro que es keyword. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Aquí viene algo interesante. Es decir, que por ejemplo no podemos hacerlo, como mencionaba anteriormente en el otro escenario, que cargamos un simple archivo. Aquí vamos a usar el servicio de Azure Share. Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja? Prácticamente nosotros le podemos decir, mire, si seleccionamos keywords, prácticamente va a buscar índices claves, va a seleccionar índices claves y a proximidad de información. Entonces, por ejemplo, si le decimos standby, va a buscar literalmente la palabra standby. Si le decimos, no sé, un carro o el nombre de una persona, va a buscar literalmente esa parte, esa sintaxis y la va a traer. ¿Qué va a pasar? Que pues prácticamente no va a ser muy exacta en el sentido que si le estábamos preguntando, pero en ocasiones nosotros no tenemos claramente la información o los nombres de las personas, entonces prácticamente no va a ser muy eficiente. Si le damos semantic, la búsqueda va a ser con inteligencia, es decir, que va a buscar patrones. Nosotros no necesariamente tenemos que preguntarle literalmente como esté en la base de conocimiento, sino que va a buscar patrones que nos van a ayudar a entender, comprender pues, qué necesitamos. Entonces, este tipo de búsqueda
Semantic, que se trata de eso. Es un poco más inteligente y más de acuerdo a la necesidad. Cuando pues, no tenemos puntualmente claro, pues a veces hasta qué preguntar, sino que pues le vamos haciendo como una serie de test para llegar al contenido. A diferente del otro. Bueno, esa es la diferencia. Aquí pues seleccionamos el semantic pues, que ya está creado. Le damos siguiente, aquí le damos un tema de configuración de autenticidad, pues le damos que sea por API Key, que es la configuración, aquí pues todo es un tema de permisos y demás, y ya aquí prácticamente nos va a decir que es nuestra finalidad. Entonces aquí estamos relacionando nuestro Azure Share que hicimos al principio con una búsqueda ya inteligente, nada más que sea tipo semántica, más orgánica, más establecida, y bueno, aquí ya la vamos a proceder a cerrar. Entonces ya tenemos nuestra base de conocimiento, entonces ya podemos empezar a hacer preguntas. Entonces, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Entonces prácticamente él va a hacer, nos va a responder, pues hola, estoy aquí, para preguntémosle, ¿cómo te llamas? Entonces aquí nos va a decir la versión de que nos pregunten, mire, nos dice, hola, mi nombre es Agente Inteligente W. ¿Por qué? Porque así nosotros le indicamos a nuestra gente cómo comportarse. Entonces él prácticamente va a darnos respuesta y se va a comportar. Todas las indicaciones que le hicimos nos va a responder. Entonces vamos a hacerle preguntas, vamos a hacer otro tipo de preguntas, por ejemplo, una lista de verificación en validar monitoreo en Azure. Entonces esto es unas buenas prácticas que se hacen como checklist para el momento de hacer un monitoreo en Azure. Entonces vamos a hacerle una pregunta tipo semántica. Entonces vamos a preguntarle abiertamente. Dígame cuáles son las buenas prácticas para revisar un monitoreo en Azure. Entonces, miren, en Azure. Entonces, miren cómo nos va a responder. Miren la pregunta, porque literalmente yo no le estoy diciendo, mira, dime cuál es el checklist o dime cuál es la lista de verificaciones. Le estoy preguntando abiertamente, pues dime cuáles son las buenas prácticas para el monitoreo en Azure, independientemente del cliente. Entonces, miren, ¿qué ha hecho aquí? Dice, solución recomendada porque pues yo le estoy indicando cómo ejecutarse. Ustedes nos dice, para realizar el monitoreo en Azure de forma eficiente se recomienda una lista de buenas prácticas. Miren que le está jugando con dar una respuesta con la base de conocimiento que le estamos dando. Para asegurar la validar la integración del Estado, identificando problemas comunes y actividades bueno, entre equipos implicados. Entonces aquí nos va a decir el paso a paso de recomendación. Entonces lo primero, revisar la alerta proporcionada, bueno, aquí nos indica paso a paso, analizar el impacto posible que cuál es el evento. Miren, aquí que esto es importante. Aquí me está diciendo que, mira, estamos trayendo información de las bases del conocimiento. Entonces acá, pues, mire, evaluar, por ejemplo, si tienen diagnóstico de APM, acá, por ejemplo, nos da asegurar el flujo de decisión, bueno, entre otros. Entonces, prácticamente, ¿qué nos está dando respuesta y nos está indicando la referencia? Es decir, lo que mencioné ahorita, aquí no está haciendo un tema de alucinación, aquí nos está hablando, indicando propiamente con la información real que nosotros les estamos enseñando. Entre más le proporcionemos más de conocimiento, la gente pues va a afirmar, va a realizar estudios, bueno, eso pueden hacerse demasiadas cosas. Entonces aquí prácticamente vemos en sintaxis nos va a decir, mire, ¿de dónde trae esta información? Entonces nos está diciendo, mire, del documento básico de conocimiento.doc, me está diciendo, mire, de toda la información que hay acá, me está diciendo, mire, nos centralizamos en esta parte, que es como el checklist de preguntas y respuestas. Bueno, prácticamente aquí, como vemos, tomó la base de conocimiento, tomó la indicación de cómo es el comportamiento de respuesta y usó un modelo de despliegue GTP 4.1. En el anterior era usar el 4.0, pero prácticamente es el 1. Nosotros podemos buscar otro tipo de modelo y pues hacer ese tipo de preguntas y respuestas. Bueno, aquí eso tiene muchas configuraciones más. Nosotros podemos pasar al SDK la configuración y hacer la programación en Python o Java, como les mencionaba. Pero bueno, eso es para que vean lo fácil y rápido que pues,
se puede crear un agente, un archive function, y pues bueno, prácticamente no tienes que conocer técnicamente todos los recursos que hay, pero sí hay que tener un cierto conocimiento de cómo es la estructura o cómo lo crea el subbackend. Bueno, prácticamente aquí yo lo que quise, bueno, quiero explicar ya mi agente en web. Entonces aquí ya nos va a decir, pues coloquen el nombre, por ejemplo, demo. Aquí nos va a decir que indíquenos qué suscripción va a haber, qué grupo de recursos, demo 002, por ejemplo. Dice que ya existe, no tiene que existir, pongámosle otro nombre así. Colocamos aquí pues el grupo de recursos, la localización pues se recomienda pues cercana, aquí el plan, como vamos a crear una service, vamos a indicarle qué plan, aquí le podemos decir el gratuito, y prácticamente ¿qué va a hacer? Él va a ir internamente a nuestro grupo de recursos que ya existe y nos va a crear un plan service, nos va a crear un app service con el backend, es decir, con toda la información que le acabamos de proporcionar. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente en este grupo de recursos nos va a crear dos recursos más, y pues bueno, esto ya es una service, ya podemos hacer un tema de publicarlo donde deseamos. Entonces, así de fácil, pues podemos configurar. Ahora vamos a hacer, para finalizar, vamos a hacer un modelo con la misma configuración que ya tenemos. Ya hemos visto varios conceptos, vimos el concepto de alucinación, vimos que es el modelo latente rack, vimos que es un poco la historia de Azure Foundry, vimos un poco de los modelos que existen, cómo se debe crear y enseñarle el modelo de inteligencia artificial, tema conversacional. Entonces, en esta misma configuración, ya no vamos a pasar del chat, vamos a decirle a nuestra gente. Recuerden que a nuestra gente le pusimos base de conocimiento, ya que nuestra configuración verbal. Entonces, prácticamente aquí quiere configurar, vamos a indicarle, pues, cuál va a ser nuestro modelo. Pues vamos a decir que el que pues, ya tenga configurado el de la gente, que pues, ya sabemos que es GTPA 4.0. Vamos a decirle pues, a nuestra base de conocimiento, ya le indicamos, vamos a indicarle qué lenguaje. Aquí es recomendable pues, para que sea certero con nuestro lenguaje. En esta ocasión vamos a colocarle español Colombia. Aquí vamos a indicar pues, el tipo que sea Azure Semantic, que fue lo que mencionaba al principio del tipo de búsqueda. Y ahora aquí vamos a configurar el nombre. Entonces, se llame Salomé, Gonzalo, y bueno, lo aplicamos. Bueno, aquí hay otra configuración que podemos elegir nuestro avatar. Entonces, por ejemplo, si le elegimos que sea femenino, pues pongamos un avatar mujer para que no responda, para indicarle que sea ella y lo aplicamos. Hola, ¿cómo estás? Dime cómo te llamas. El 20 de diciembre de 2025, ¿quién está en stand-by? Indícame, por favor, qué usuarios atienden a los clientes de Estados Unidos. Prácticamente interactuamos una conversación con el agente, le indicamos le indicamos el tipo de lenguaje, si es masculino o femenino, le podemos indicar más factores de qué puntuación y efectividad dar la respuesta, podemos indagar mucho más. La conversación, pues, uno le va hablando, ya va respondiendo, y así se va sucesivamente, pues va creando como el historial de preguntas y respuestas. También vimos como resumen, pues, cómo se despliega un agente, cómo se relaciona, cuáles son los tipos de agente, vimos un poco sobre la arquitectura de Azure Foundry, un poco de la historia, y pues bueno, con esto finalizo. Más adelante haré un video más detallado de cómo se crean algunos recursos, pues para no ser el video tan largo de cómo es la arquitectura y qué necesitamos crear prácticamente, como les mencionaba al principio. Espero les haya gustado este video. Continuaremos con mucho más. Hasta pronto.